Bueno, vamos a ver las siguientes consideraciones a tomar en cuenta en caso de una caída. La primera es la fuerza de choque. A esta la vamos a conocer como la energía generada durante el proceso de la detención de una caída, cuando se utiliza un sistema de protección individual para caídas. Es decir, al impacto que recibe la cadena de seguridad cuando se sufre una caída. Para saber de dónde proviene este término, vamos a recordar un principio básico que es la materia, pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta energía, pues no es más que la transformación de la energía potencial cuando nosotros estamos a cierta altura y la energía cinética que se adquiere cuando nosotros caemos. Al final, la fuerza de choque, pues es generada precisamente cuando nosotros llegamos hasta el punto límite de la caída. Cuando la velocidad es cero, la energía cinética desaparece y se transforma principalmente en la deformación del cuerpo, que es aquí donde vienen las consecuencias. Bien, tenemos una fórmula ahí medio complicada para poder calcular esta fuerza, pero simplificando esta fórmula podemos afirmar que la fuerza de choque que se genera durante una caída depende principalmente de tres parámetros: la masa, la elasticidad del sistema y el factor de caída. Bien, el factor de caída igual ya checamos ahí una fórmula muy básica. Sin embargo, tenemos en consideración que cuando nosotros observamos la capacidad del amortiguador, estamos tomando en cuenta que esta capacidad no debe sobrepasarse para que en el caso de una caída el amortiguador no sobrepase estas pruebas que ya habíamos visto en el que el sistema no debe de sobrepasar los 6 kilonewtons que, que están por norma, ¿no? Pero esto solamente se respetará si respetamos la capacidad máxima del equipo. Y ahí observamos algunos valores importantes a tener en cuenta. Si observamos ahí a los 6 kilonewtons, la fuerza máxima que puede soportar el cuerpo, todavía aquí podemos tener algunas lesiones, pues en el caso, por ejemplo, de lastimarse o fracturarse, son mínimas, pero siguen estando ahí vigentes. Ya cuando nosotros superamos estos 8 kilonewtons, ya podemos decir que se producen roturas en los músculos o en los tejidos, ¿sale? Y ya, pues ahí tenemos de 12 kilonewtons que puede producir desperfectos en el organismo, y arriba de los 15 la resistencia mínima del sistema de seguridad. Bien, vamos con el siguiente. Bien, para este tema vamos a calcular la distancia máxima de caída. Hay que considerar los factores de caída que ya vimos anteriormente. En este caso, si calculamos para el factor tipo 2, en donde el anclaje lo tenemos a la altura de los pies, en este caso, si estamos trabajando en este tipo de actividades en las cuales pues el anclaje no será posible anclarnos por arriba de la cabeza o a la altura de la cintura, ¿no? Que ya sería un factor tipo 1 o tipo 0. Bien, para este ejemplo entonces mencionamos que debemos considerar la distancia del cable contra caídas, en este caso fue 1.8 metros, la elongación del amortiguador para este caso será 1.2. Esto depende de las características del equipo a usar, también la característica de la altura del trabajador, y aquí consideramos una altura de seguridad de 1 metro, por descartar lo que son otros, como es la logación del arnés y la línea de vida, que también si estamos trabajando con estos equipos, pues debemos considerarlos. Sin embargo, aquí yo ya estaría considerando solamente la altura de seguridad. Bien, ahí en la suma, al final nos salió 5.8, que para las conclusiones sería que si con este sistema y con las características de este trabajador no podría trabajar con este equipo en caso de una caída si la altura a la que trabaja es menor a esta, a 5.8, ¿no? A 6, vamos a decir, para redondear. Entonces, es importante que nosotros siempre consideremos esta parte. Ahora bien, aquí vamos a poner otro ejemplo, a ver, en el que el factor de caída pues es cero.
Ya no voy a meter un poquito en esta parte de los factores. Sin embargo, hay que mencionarlo, ¿no? Siempre que tengamos la posibilidad de poder hacer un anclaje por arriba de la cabeza, o lo más alejado del borde, entonces pues vamos a poder disminuir esta altura de caída. Bien, entonces hay pues un signo de interrogación en el cual no sabemos pues cuánto sería la altura que nosotros podemos disminuir. Esto depende de la altura del trabajador. Esto lo vamos a considerar hasta donde está la altura de la argolla. Bueno, por poner un ejemplo, en el caso anterior, en el cálculo, tuvimos 5.8 metros, ¿no? Y si nosotros consideramos la altura de anclaje hasta la altura de la argolla, donde se encuentra la altura del trabajador, consideramos aquí, vamos a decir que 1 metro. Entonces podemos hacer la resta de este metro de tal manera que ahora pues nuestro sistema pueda trabajar ahora sí a 4.8 metros, casi 5 metros. Entonces ahí pues ya aparte de que disminuimos la distancia de caída, también podemos considerar que este sistema sí puede utilizarse, ¿sí?, dentro de estos 5 metros, ¿no? Bien, bueno, como anteriormente ya lo habíamos mencionado, es importante que nosotros consideremos todos estos factores para poder tener, en caso de una caída, pues la parte de disminuir los riesgos posibles que podamos tener.